Vive, vive, muere. Vive, 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 muere. Oye, ¿qué pasó con el sistema judicial presidido por un tribunal de sabios ancianos? Lo llevé a fusilar. Oye, hijo, ¿sabes? Creo que has pasado mucho... ¡Silencio! ¡Captúrenlo! Durante la mayor parte de la historia humana, la muerte fue simplemente eso, la muerte. No la controlabas, no te quejabas de eso. We're fighting death. I can't beat death. Lo máximo que podías hacer y que hacían todas las culturas es crear algún tipo de mitología, de ritual, de cuento para procesar la muerte, para que sea más fácil el aceptar que una persona haya muerto. Algunas culturas creen, por ejemplo, en la reencarnación. Otras culturas creen que te vas al cielo, te vas al infierno. Otras creen que te vas a un espacio onírico. Incluso la ciencia tiene su propia versión de qué es lo que pasa después de la muerte. Y todos estos son intentos súper emocionales y súper inconscientes del humano por tratar de comprender algo de lo que no entiende, que es morirse. ¿Qué es morirse? Todos tenemos interpretaciones. Los funerales, cada cultura tiene su propio ritual para poder festejar la muerte. Algunos rituales son coloridos y contentos, unos lloran la muerte, otras la festejan, pero todos tenemos alguna forma de lidiar con la muerte. Y es que lo que pasa es que la vida no era tan sagrada como la pensamos ahora. Si les parece injusto o terrible o dramático la cantidad de gente que está muriendo en el mundo actualmente por el coronavirus, les invito a pensar cómo hubiera sido, por ejemplo, estar en Polonia de 1939, siendo polacos que ustedes estaban en sus mesas desayunando tranquilamente en sus vidas y de repente ven al ejército alemán acercarse con tanques, aviones y soldados matando todo lo que se ve. Imaginen ser los españoles del siglo XI-XII, están sentados en sus chozas, en sus casas haciendo su vida y de repente ven el ejército musulmán acercarse y matarles a todos. O imagínense lo que era ser los incas y estar tranquilamente en tu territorio haciendo tus cosas y que vengan los españoles a llegar y matarte a todos. Imaginen lo que era hacer los cañaris que estaban en sus notas, en sus casas y de repente llegaban los incas a matarles a todos. Los imperios, las naciones se han construido siempre en función de mezclar sangre con tierra. En el video del 24 de mayo que hice la semana pasada justamente hablamos de eso. Una patria se crea cuando lograste unir sangre de la población con la tierra. Ahí no sangraste y moriste por un territorio, ese territorio es tuyo. O sea, esa ha sido la lógica desde que el humano es agricultor. Entonces, si por algún motivo tu nacionalidad, tu patria, tu reino considera que ciertos territorios son legítimamente tuyos, pues históricamente tienes la veña, tienes toda la justificación para llegar a invadir un territorio y exterminar a quien debas exterminar con tal de defender tu soberanía. Esta lógica de las invasiones de territorios, de matanzas brutales, de exterminios, fue así hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la última vez que países se asesinaban, reinos se asesinaban masivamente por un territorio. Pero ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué fue tan definitivo? Pues después de ver el nivel de destrucción que fue capaz de crear la bomba atómica, que se pudo borrar una ciudad entera de un soplido y todos empezaron a desarrollar armas nucleares y el mundo simplemente se dijo, oigan, sentémonos a conversar. Motivó a las naciones a tratar de buscar formas diplomáticas para llevarse bien. Según el libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari, existen 3 amenazas que desde el principio de la especie humana han mermado poblaciones enteras: guerra, hambruna y enfermedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra dejó de ser un evento que podía diezmar poblaciones enteras. Hay guerras, pero son de un nivel mucho más bajo. Los derechos humanos fueron vitales para que eso se diera y los derechos humanos nacieron gracias a la bomba atómica, así que bueno, por ahí se da. El hambre en el mundo, según los datos de Naciones Unidas, se ha venido reduciendo poco a poco desde que existen los planes de desarrollo humano. Incluso los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 quieren eliminarte la pobreza extrema y el hambre para 2030 en el mundo. Es una cosa que jamás se ha hecho. El humano puede llegar a eliminar el hambre. Y en tercer punto, las enfermedades, las pandemias. Las pandemias ahora se han vuelto un problema técnico. Gracias al desarrollo tecnológico y médico, las pandemias ya no son como antes, que simplemente te podían extinguir. Vean la peste negra que acabó creo que como la tercera parte de la población europea. Ya no pasa eso, ahora es un problema técnico. Estamos simplemente nosotros en este momento en nuestras casas esperando que un científico encuentre la cura. Ya no haces como en la Edad Media donde le rezabas a Dios que te quite la enfermedad o alguna cosa por el estilo, sino que pones un grupo de científicos a trabajar y se acabó el problema. Pero al menos hasta el momento a nivel tecnológico la muerte
sigue siendo inevitable, la muerte no es opcional. Pero hay algo que sí es opcional: quién vive y quién muere. Y sobre quién recae la potestad sobre esta decisión, recae sobre la figura del soberano. Si el soberano es un consejo de sabios, es un rey, es la patria, es el pueblo, eso es circunstancial. Este soberano es el quien se encarga de decidir quién vive y quién muere. Se encarga de administrar la muerte. Y es una cosa que yo creo que para esta época los derechos humanos han difuminado un poco esta gran verdad sobre cómo se han administrado los estados desde que empezaron a existir 3500 años antes de Cristo en la zona del creciente fértil. Desde ahí ya se administraban así los estados. La muerte tenía que ser administrada desde la figura de un soberano. Y los derechos humanos creo que nos han confundido un poco respecto a que eso ya no es así. Pero sí es así. La pandemia nos está evidenciando que eso sigue ahí. A ver, según el filósofo camerunés Achille Mbembe, el soberano es aquel que tiene el derecho a matar, monopoliza y tiene el derecho legítimo del uso de la fuerza del Estado, del gobierno. Para que esta muerte esté justificada, tiene que haber un enemigo externo, una persona ajena que se convierta en una amenaza para tu soberanía. La soberanía se basa en sí mismo en diferenciarte entre un nosotros y un ellos, entre un civilizado y un salvaje, entre una persona que es buena y una persona que es mala. Necesitas construir narrativamente un enemigo que atente contra lo que tú eres, tu soberanía, para poder justificar su exterminio, su ataque, su invasión. Hasta antes de la Revolución Francesa, en la que la mayor parte del mundo occidental estaba bajo monarquías, la figura del soberano era el rey. En esta escena de la segunda película del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, el ejército humano llega al campo de batalla. Su grito de guerra es: por el rey. No dicen por mi patria, no dicen por mi familia, por mi tierra, sino que el coraje que les impulsa esta batalla es el rey. Van a matar y a morir por su rey porque el rey encarna la patria, sus valores, su historia, su identidad. Necesitas ser fiel a algo grupalmente, porque solo grupalmente vas a poder derrotarlos. El rey, la figura del rey es lo que les unifica a todos, por eso es su soberano, es lo que le da una unidad a todo el grupo, a pesar de sus diferencias individuales. Cuando empezaron a caer las monarquías europeas y hubo las independencias y que se crearon las repúblicas, la soberanía del rey recayó ahora sobre la figura del Estado y la patria. Y Dios. Entonces el grito de guerra ahora ya no es morir por el rey, sino combatir, luchar y morir por la patria. Después la figura de la soberanía ya no recayó en el Estado, recayó en el pueblo. Ese fue otro de los cambios que te lograron los derechos humanos. Ahora el soberano es del pueblo y debería cuidársele al pueblo, y el pueblo debería ser la unidad en sí mismo. Entonces es una cosa medio extraña, pero es que funciona. Cada vez que Lenín Moreno sale diciendo que está protegiendo a la ciudadanía, que se queden en las casas, que guarden la cuarentena, pero a la vez está golpeando a gente en las calles. Cada vez que les pide a la gente que se quede encerrada en la casa en cuarentena y le pegan por no hacerlo, es Lenín Moreno ejerciendo su poder conferido como presidente de hacerle respetar y proteger a la patria, al pueblo. O sea, en un contexto como este, por ejemplo, los guayaquileños que no respetaban la cuarentena, ellos eran el enemigo que estaban atentando contra el pueblo, por tanto vulneraban su soberanía, por tanto está justificado que la policía reprima, porque es por el bien del pueblo, de su soberano. Si por alguna razón el ganador no lo consigue, el que quede en segundo lugar tomará su lugar. Y el que sigue y el que sigue. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Tal vez a muchos les parezca injusto o hasta incluso insensato o aterrorizante que el gobierno tenga la potestad para administrarnos muertes según le parezca. Pero, y es que es súper irónico que seguramente tú que me estás viendo ahora le autorizaste al gobierno a hacerlo a través de, por ejemplo, un evento llamado la Jura de la Bandera. Y este ritual de la Jura de la Bandera que todos los bachilleres tienen que hacer, la Jura de la Bandera va acompañada del himno a la bandera. ¿Alguna vez se han fijado lo que dice el himno a la bandera? Este himno, otra cosa que deja muy claro es que hasta el momento seguimos teniendo rituales cívicos en donde se está resaltando la relación del Estado con Dios. La separación de Estado e Iglesia se dio solamente en papel en este país. La Iglesia sigue estando tan presente como siempre ha estado. En el segundo párrafo vemos lo de extranjera. ¿Se acuerdan de que hay que crear un enemigo? Ya, ahí está el extranjero enemigo que justifica la guerra y la muerte.
O sea, literalmente tú a través del juramento a la bandera te estás comprometiendo casi en rol de soldado a luchar por tu país, por tu tierra, por tu soberanía, por lo que tú quieras, pero te estás comprometiendo a luchar y morir gustoso. En muchos momentos, en épocas de guerra, los gobiernos han tenido que pedir a la población civil que se enrole en el ejército y tienen todo el derecho para hacerlo, porque como están atacando tu nación y tú juraste la bandera, tienes que responder. Y una cosa más que implica esto: ¿cómo se aplica la necropolítica en el contexto del capitalismo? Dentro del capitalismo, todo es buscar rentabilidad, buscar la maximización de ganancias y la minimización de pérdidas. Y esto también se aplica a la muerte. El Estado, como la entidad administrativa que es, aborda la muerte con burocracia y tiene que elegir cuál es la forma más rentable tanto para enterrar personas como para salvarlas. Los parámetros con los que se toma esta decisión te dejan en evidencia una verdad que choca mucho contra los derechos humanos. Y es que sí, todos los humanos somos iguales, pero no todos los humanos valemos lo mismo. A ver, según las posturas de las teorías de la economía del cuerpo, el valor de un bien, sea un objeto o una persona, dependerá del tiempo, del trabajo y de los recursos que se hayan invertido para la constitución de este objeto o de esta persona. Con eso me refiero, por ejemplo, si tenemos un trozo de mármol o un trozo de madera, tendrán un valor X. Si a este mismo objeto les imprimimos, les inyectamos trabajo y tiempo y terminamos con esto, el valor de este objeto ya no va a ser X, sino va a ser X más tiempo, X más trabajo y X más recursos, y de ahí saldrá su valor. Pero este objeto, que es el mismo objeto, es el mismo mármol y la misma madera, tienen ya otro valor. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un boxeador o con un instagramer. Quienes le invierten mucho tiempo en entrenamiento y ejercicio, así como una dieta adecuada, su cuerpo va a aumentar el valor en comparación a una persona que no hace ejercicio ni come bien. Esta misma lógica de la economía del cuerpo es la lógica con la que los soberanos han administrado muerte. A ver, ustedes son un rey y tienen que decidir entre si muere un comandante militar que ha tenido toda una vida de entrenamiento, que puede guiar ejércitos y que es muy leal al rey, o un campesino analfabeta mal alimentado toda su vida. ¿Quién es más rentable? ¿Con quién puedes maximizar tus ganancias al salvarlo? Ahora es igual, imagínense que ustedes son presidentes de un país en el 2020 que tienen que lidiar con una pandemia y tienen que decidir entre salvar, por un lado, a personas que durante toda su vida el Estado les ha invertido educación pública, salud pública, ahora son profesionales que pagan impuestos, o a personas sin educación y sin empleo. ¿Cuál es la opción más rentable? Obviamente el Estado no te va a decir que toma las decisiones de esta manera, sino que están justificados con estadística. La estadística, que es la ciencia del Estado, se encargó justamente de sacarte cifras de qué es lo más rentable hacer. Incluso la muerte. La muerte es administrado como un problema estadístico más. Así que el soberano, sea el rey, sea el pueblo, sea un consejo de sabios, sea lo que sea, gracias a la guía de Dios, ha tenido durante toda la historia la potestad sobre decidir sobre tu vida y tu muerte. Y esta potestad se hace mucho más evidente en contextos de guerra, de hambre o de pandemia. Bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle al botón me gusta y suscríbanse para que les avise cuando suba un nuevo video. Ha sido un gusto. Adiós.